Empezar de nuevo. ¿Sí? No está grabando, ahí va. Había apretado, pero no se puso, así, pero ahora sí. Bien, repito. Gonadotrofina coriónica humana. Es una hormona que es secretada por el embrión, teniéndose en cuenta el embrión hasta la novena semana del embarazo, creo, ¿sí? Después viene feto. O sea que es una hormona que se secreta desde el momento de la fecundación, ¿sí? Bueno, lo podemos medir tanto en orina como en sangre. En eso radica el fundamento del test de embarazo de la orina, medir la concentración de la gonadotrofina coriónica humana. A ver cómo le organizo esto. Es una hormona que normalmente también libera la mujer y también libera el hombre, en concentraciones ínfimas. Hay una unidad que se llama unidades internacionales y la gonadotrofina coriónica humana se mide en 1000 unidades internacionales. De acuerdo al laboratorio y al método que utilice para determinar esta hormona, generalmente es entre 2 y 5 mil unidades internacionales por litro para diagnosticar un embarazo. ¿Esto qué quiere decir? Viene una mujer, se saca sangre para hacer la determinación de la hormona, menor a 2 es negativo, no estás embarazada, mayor a 2 es positivo, estás embarazada. ¿Es así, sí o no? No hay medio. Puede ser 5, de acuerdo al laboratorio, menor a 5 no embarazada, mayor a 5 embarazada. Ahora, esta hormona crece exponencialmente, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Fíjense en el valor que yo les dije, ¿no es cierto? 2 o 5 mil unidades internacionales. Bueno, en la semana 20 más o menos puede llegar a 55 mil unidades internacionales. O sea, que si la semana pasada tuve algo ahí con un muchacho, esta semana voy a hacerme sangre y tengo 5.000 unidades internacionales por litro, estoy embarazada. Tengo 17.000 unidades internacionales, estoy embarazada. Tengo las 55.000 unidades internacionales, estoy embarazada. ¿Sí? Bueno, le voy a contar una anécdota de las que cuento yo. Una vez llega una a sacarse sangre, a ver si está embarazada o no, porque estaba con amenorrea. Efectivamente le dio positivo. Se arrancó los pelos porque no sabía de quién era, porque había estado con 3 muchachos en la semana. Bueno, conclusión. Nunca feliciten a nadie por dar un resultado positivo de embarazo, porque evidentemente no era buscado ese embarazo por esa muchacha. ¿Sí? No es joder lo que le digo, es verdad. Toda la seriedad del profesional. Señorita, aquí tiene su resultado, y si te preguntan cuál es el valor normal, o estoy o no estoy embarazada, ¿usted qué va a responder? Mire, a partir de 2 unidades es positivo el embarazo, y cierra la puerta del laboratorio que se la arregle. ¿En qué casos piensan ustedes que un hombre puede dar un valor superior al normal para la gonadotrofina coriónica humana? Vamos a poner en contexto. Federico va, se saca sangre por otras cuestiones, también unos síntomas, pum, le piden hacer una gonadotrofina coriónica humana. Y le da un valor, supónganse, de 120.000 unidades internacionales. Federico tiene cáncer testicular. El cáncer testicular es una de las causas que va a dar una gonadotrofina coriónica humana alta en un hombre. Y es diagnóstica. ¿Sí? Quiere decir que el resultado basta para diagnosticar un cáncer testicular. ¿Y esto por qué? Esta hormona tiene dos partes, una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa es idéntica a la estructura química de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. Gonadotrofina. ¿Sí? Pero tiene una subunidad beta que es distintiva y le da la identidad de gonadotrofina coriónica. Sintéticamente también es empleada para tratar un déficit de testosterona, pum, le inyectan gonadotrofina, o por ejemplo como reemplazo de la LH para las mujeres para hacerlas ovular, pum, le inyectan gonadotrofina.
¿Eso quedó claro? No hay que estar en ayunas, no es preparación, nada. Cualquier muestra al azar, sangre, más de 2, más de 5, de acuerdo al laboratorio, estoy embarazada. ¿Sí? Bien. Con la preeclampsia que recién una compañera mencionó. ¿Qué es la preeclampsia? Es un estado patológico de la mujer embarazada. No se sabe el origen, ¿sí? No se sabe el origen de la preeclampsia, pero según las investigaciones, se cree que tiene la raíz del problema en las arterias que nutren a la placenta. Es un estado muy grave tanto para la mujer embarazada como para el feto en gestación. Porque pasan dos cosas. A la mujer le sube la presión arterial mucho con los riesgos que eso conlleva, 140-90, 150-90, 160, por ahí, y más incluso. Y al bebé le provoca primero una carencia nutricional y de oxígeno, porque como se cree que está en la placenta, se ve que el aporte nutricional a ese feto es menor, por lo cual ese bebé va a crecer carente de oxígeno y de nutrientes, o no va a crecer. Eso puede provocar la muerte del feto, y si agarra en las últimas etapas del embarazo, puede provocar problemas del crecimiento de ese bebé, o sea, no va a nacer sano. ¿Y qué síntomas presenta la madre? Presión alta, orina mucho, visión borrosa, dolor de cabeza que no se va con nada y es persistente, o se toma la presión en una diferencia de 4 horas y las dos mediciones dan por encima de lo normal, acompañado de estos síntomas, ¿sí? Generalmente se da a partir de la semana 20 de gestación hasta el final del embarazo, y existe una preeclampsia post-embarazo. Quiere decir que nació el bebé y la madre agarra preeclampsia. Lo van a ver mucho en los hospitales, sobre todo los que atendan obstetricia y neonatología. Agarra un porcentaje entre el 7 y el 10% de las embarazadas, y hay distintas formas, leves o graves. En las embarazadas leves generalmente pueden volver a su casa y estar con monitoreo y observación de cosas. Las graves y las que la agarran al final del embarazo van directamente a cesárea porque hay que hacer nacer ese bebé para que no muera. Y en los estadios más tempranos, generalmente, supongámonos que nos agarra en la semana 20-21, es un feto que es inviable, no está desarrollado, así que probablemente el médico y la paciente tengan que optar por abortar ese embarazo y salvar la vida de la madre. Si se da en las últimas instancias, 7, 8, 9 meses de embarazo, se hace nacer ese bebé y se llevará a la medida correspondiente. Si es muy prematuro, quedará en la neo, en observación, en incubadora, con todo el soporte vital, y la madre internada, algunas en terapia intensiva, con observación y monitoreo. A mí me ha tocado ver madres que han estado en coma por una preeclampsia, y me ha tocado ver bebés de 6 meses y medio, nacidos por un embarazo por preeclampsia. ¿Sí? Es muy importante eso. ¿Qué laboratorio va a acompañar? Y función hepática y función renal, porque además de de las mediciones altas de la presión arterial, va a haber daño hepático y daño renal. No es solamente la presión, hay una falla sistémica de órganos. ¿Sí? Por lo cual el médico nos va a pedir toda una función hepática y toda una función renal. Si es una forma leve, la van a mandar a la casa, reposo, y le van a hacer juntar una orina de 24 horas como la que se junta para hacer un qué. Un clearance de creatinina, que ya lo vimos en renal, le van a pedir a la embarazada, bueno, va a hacer un clearance renal para ver la función renal. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Buenísimo. Dos aspectos importantes respecto al laboratorio que eh, lo vemos en el hospital, básicamente, no lo vemos mucho acá en la facultad. Así que bueno, seguimos, Winchi. Te paso como hospedador. Seguimos, seguimos. Bueno, para que te encuentre. Listo, Winchi. Genial, seguimos compartiendo pantalla. Pantalla. Aquí estamos. Sí. Bien. Bueno, nos habíamos quedado acá en
los aspectos del aparato respiratorio. Esta imagen simplemente es ilustrativa, es para que vean cómo se ve afectado el aparato respiratorio por la presencia del feto. Este feto ya está boca abajo, está término, está a punto de nacer, lógicamente, pero fíjense cómo se achaca el diafragma, cómo queda afectado los pulmones, lógicamente el corazón también, como dijimos hace un momento, acá no se ve mucho, y bueno, y también lógicamente lo que es vejiga, hígado y demás, todo eso se va a ver afectado. Denme un momento. Bueno, perfecto. Estamos acá. Seguimos con el aparato urinario. El aparato urinario. Aumenta el flujo sanguíneo y el flujo plasmático renal debido al incremento del volumen minuto cardíaco y del volumen sanguíneo y plasmático circulante. La tasa de filtración glomerular, que ya saben lo que es, que lo vimos en renal, aumenta a 140 mililitros por minuto en las primeras semanas de embarazo. ¿Alguno se acuerda cuál era la tasa de filtración glomerular normal? Póngamelo en el chat. O activen el micrófono, el que quiera, el que se acuerde. Ya lo vimos. 180 mililitros por día. Perfecto. 180 mililitros por día. Si ustedes hacen la conversión, se van a dar cuenta que 180 mililitros por día son 125 mililitros por minuto. Y en estado de embarazo aumenta a 140 mililitros por minuto. O lo que es lo mismo, a 201,5 litros por día. Bien, eso para que puedan relacionarlo con los datos que ya tenemos. Bien, los valores de la diuresis a la 40ª semana es de 1000. Si lo recuerdan, los valores normales de la diuresis va de 800 a 2000 mililitros diarios. Fíjense que baja a la mitad. Súper importante tener en cuenta eso. Es menor de pie y en decúbito dorsal que en el lateral por la obstrucción uretral y las modificaciones hemodinámicas renales debido a la obstrucción de la vena cava inferior. Bueno, acá está lo que les decía hace un momento de decúbito dorsal. Repasemos eso. Decúbito dorsal, boca arriba, se le llama decúbito prono o directamente un paciente pronado. Decúbito ventral es boca abajo, se le llama también decúbito supino o directamente el paciente está supinado. Y decúbito lateral es de costado, y bueno, ahí puede ser derecho o izquierdo. Tengan en cuenta esto porque cuando hagan las prácticas no les van a decir el paciente que está boca abajo. Les van a decir el paciente que está en decúbito ventral, el paciente que está en decúbito lateral, y así los van a identificar a los pacientes. Entonces tienen que saber qué significa decúbito y cada una de las posiciones. Si quieren, después se los paso. De hecho, se los voy a pasar ya nomás por el chat, así lo tienen. Ahí está. Para quienes lo quieran copiar. Bueno, ahora, dijimos que las modificaciones hemodinámicas renales se dan por la obstrucción de la vena cava inferior. Bueno, esto se da por dos circunstancias. Primero, en posición dorsal o de pie, los uréteres se encuentran obstruidos por la compresión que ejerce el útero aumentado de tamaño. Y segundo, porque el útero en aquellas posiciones también comprime y obstruye la vena cava inferior, como dijimos ahí, efecto que no se observa en el decúbito lateral. Ello condiciona una rémora circulatoria en el territorio venoso de los miembros inferiores con disminución del volumen circulante y el volumen minuto cardíaco, lo cual a su vez justifica el descenso del flujo plasmático renal y de la velocidad de filtración glomerular. Por otro lado, la disminución del volumen circulante determina también el aumento de la secreción de aldosterona y por consiguiente un incremento en la reabsorción tubular de sodio y agua, lo que favorece la aparición de edemas. Y en
los pacientes embarazadas, la diuresis nocturna es mayor que la diurna. Por ello, podría influir la posición de la embarazada. Cuando la embarazada se acuesta y permanece fundamentalmente en posición de decúbito lateral, Winchi, perdón, se no se re- está viendo el power. ¿ahí se ve? De todas formas, toda esta información no está en el Power. La estoy dando yo adicional. Ah, no estás compartiendo. Bueno, te quería decir eso, que no está compartiendo nada. Ah, bueno, pará. Ya compartimos. Eh, acá está el Power. Ahí está. Les decía que la nocturna en las pacientes embarazadas es mayor que la diurna, principalmente por la posición del estar en posición lateral, por la panza, lógicamente, y además porque durante la noche se reabsorben los edemas, y eso hace que aumente la diuresis. Bien, la glucosa es algo frecuente, la glucosuria, perdón, es algo frecuente, puede haber proteinuria de hasta 0,5 gramos por litro en la orina de 24 horas embarazadas sin patología. ¿Se me desconectó? ¿Ahí me ven todos de vuelta? Genial, bueno, vamos de nuevo, estábamos acá. Les decía que puede haber glucosuria y proteinuria. Para quienes no recuerden lo que significa, glucosuria es presencia de glucosa en orina, proteína, lo mismo, pero con las proteínas. Presencia de proteínas en orina. Ya sabemos, ya vimos cuáles son las proteínas normales en orina, cuáles no y demás. Bueno, y ahí están los valores que después los van a ver cuando les pase el power de la proteinuria de 24 horas. Bien, pasamos al aparato digestivo. El aparato digestivo, la hiperemia de encías por déficit de vitamina C, odontalgias y caries por alteraciones en el metabolismo de calcio son comunes. El intestino es rechazado hacia el diafragma. Habitualmente hay constipación y este cuadro de constipación aumenta en aquellos pacientes que ya venían con constipación previa. Cambian los hábitos alimenticios porque empiezan a aparecer antojos, esto es súper común, es Vox Populi, esto de que las embarazadas tienen antojos, y el apetito aumenta o decrece al comienzo, debido a que empiezan a haber épocas de vómitos, náuseas, y al final por cuestiones que tienen que ver con la ansiedad o el miedo o, bueno, o el estrés propio de dar a luz. Las náuseas y los vómitos originados en trastornos neuroparasimpáticos y psíquicos de la gravidez, en lo que les decía hace un momento, hay cialorrea en vagotónicas y sequedad en simpaticotónicas. ¿Qué es cialorrea? Baba. Lisa y llanamente. Cialorrea es la incapacidad de retener saliva dentro de la boca. Y su progresión hacia el tracto digestivo. Es decir, que la saliva va al tracto digestivo. Pero si mantiene la boca abierta y mira para abajo, es baba. Se aumenta la cantidad de baba. En vagotónicas es el estado fisiológico donde predomina la actividad nerviosa autónoma o parasimpática sobre la simpática. Bien, ya vimos sistema simpático parasimpático. Bueno, y la sequedad sería lo opuesto a la cialorrea en simpático-tónicas, que es lo opuesto a lo vagotónico. No me voy a detener mucho más en eso. Hígado. A partir de la mitad de la gestación está desplazado hacia el diafragma y ligeramente rotado a la derecha. Hay sobreactividad funcional. Desde la semana 17, la bilirrubina libre pasa por la vía transplacentaria a la circulación materna porque el feto carece de enzimas para conjugarla. De hecho, es bastante normal ver en fetos, bueno, en los bebés recién nacidos, que están un poco amarillentos, ictéricos se le llama, precisamente es por la presencia de bilirrubina en sangre. Eso es totalmente normal, y a los pacientes que están en esta condición, a los bebitos que están en esta condición, se los suele poner en unas camas con radiación ultravioleta, precisamente para que se absorba la bilirrubina y se metabolice, y después se excreta por orina, como ya vimos que se excreta por orina. Bueno, ahí tienen algunos vasos sanguíneos, el cordón umbilical, la placenta, cómo se ubica. No me voy a detener en las imágenes, porque las pueden ver en detalle después.
Sistema endocrino, un poco lo que decía Fede. La gonadotrofina coriónica proteica estimula las esteroideogénesis por el cuerpo lúteo para la síntesis de progesterona en las primeras 6 semanas. De ahí la placenta cumple esa función y estimula las células de Leydig del feto masculino a producir andrógenos. La HPL o lactógeno placentario humano también lo van a encontrar como somatomamotropina coriónica humana, que les paso el dato, es una hormona que es muy parecida, es un polipéptico producido por la placenta que en su estructura es muy similar a la somatotropina. Ya la vimos, la somatotropina. Hay un error, no son lo mismo. Vimos hace un momento, son luteotróficas, disminuye la utilización materna de glucosa, nutriendo al feto en los periodos de ayuno. La tirotrofina coriónica, producida por la placenta, similar a la tirotrofina hipofisaria, estimula la tiroides. La función endocrina o insulínica muestra un manifiesto desarrollo de los islotes de Langerhans, lo que coincide con una ligera hipersecreción de insulinas, suelen ser un poquito más altos. Estrógenos y progesterona, sintetizadas primero por el cuerpo lúteo con influencia de la gonadotrofina coriónica y después por la placenta, con altos niveles en todo el embarazo. Se evita el desarrollo de otro grupo de folículos. El estrógeno ayuda a desarrollar los conductos mamarios secretores de leche y la progesterona mantiene el endometrio, ayuda a relajar los músculos uterinos, como vimos hace un momento. Pasamos a la oxitocina, liberada por la neurohipófisis durante el parto y la lactancia en cada toma. Produce las contracciones del útero y de los ácidos mamarios. Prolactina, secretada por la adenohipófisis, estimula el desarrollo mamario durante el embarazo, comienza a aumentar en el segundo mes de embarazo. Y ahí tenemos los valores normales de prolactina. Continuamos. Sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso lógicamente también se ve afectado por el embarazo y empiezan a aparecer este tipo de patologías que vemos acá, este tipo de síntomas, no son patologías. Tipo de síntomas que vemos en pantalla. Insomnio, acentuación del sueño, neuralgias, cefaleas, odontalgias, ciática, pantesias, calambres, vértigos, lipotimias. Todo este tipo de síntomas son dentro de lo que corresponde normales a una embarazada. Modificaciones psíquicas, cambios en el carácter, no solo por el embarazo, sino por las circunstancias derivadas, como de salud, económicas, sociales, madres solteras, etc. Es normal ver una persona que en una situación así se encuentra un poco alterada incluso. Siempre los cambios suelen ser a personas que están alteradas. Nadie está embarazada y está relajado como una seda. Por lo menos los pacientes siempre están o nerviosos o ansiosos y demás. Modificaciones locales. Las mamas, hipertrofia, lógicamente, producida por Winchi, la perdón, se hiperplasia te está glandular, que es escuchando muy entrecortado y el power aumento se de la te glándula tildó. mamaria, eso significa hiperplasia, el aumento del tejido adiposo, pero me cago. A ver, ahí deberíamos estar en modificaciones locales. ¿Se ve bien? No, seguimos viendo oxitocina y prolactina. Bueno, se nos fue Winchi. Tiene problemas de conexión. No sé, Maja, si vos querés aprovechar este tiempo que queda, total a Winchi le faltaba poquito, para decir lo que quieras decir del trabajo de reproductor que entregaron los chicos y las chicas. Bueno, decime cuánto tiempo queda, porque si no los separamos en otra Y 20 clase y minutos vamos a... queda más o menos, y ya son las 9, ¿Cuánto? quedan más o menos 20 minutos y ya son las 8 y Bueno, 20. ok. Bueno, Volvió la la luz. idea era que quedara separado el trabajo este, pero no hay ningún problema.
lo ponemos en el nombre. ¿Cómo les va a todos? Una tertulia de viernes a la noche, conficio. Bueno, a ver, la idea es, la idea es que este trabajo que hicimos en presencial se hace con láminas, con 6 láminas en realidad, en donde colocamos, tipo póster, la etapa del ciclo femenino, el juego hormonal, las estructuras importantes en ovario y útero, y se colocan a lo largo del aula en forma de, bueno, las 4 paredes del aula y donde se pueda, tratando de hacer justamente un ciclo. Entonces, lo que hacemos es, con las consignas en la mano, cada uno lorea ahí con sus compañeros y completan entonces las consignas. Como habrán visto, yo, bueno, lo tengo también aquí impreso para recordar cuáles eran las preguntas de la consigna. Espero que todos lo hayan hecho. Las mujeres a sí mismas y a otra compañera, y los varones a 2 compañeras en etapas diferentes. ¿Lo han hecho todos? ¿Sí? ¿Todos, todos? Veo algunos que no tienen la cámara encendida. Bueno, a ver en esta pantalla que estoy viendo acá, ¿lo hicieron? Nadia, Azul, ¿todos? Bueno, entonces, primero, ¿hay alguien que quiera comentar, sin que yo pida, qué le sucedió cuando trató de contestar estas preguntas? Que abra el micrófono y cuente, please. Después aclaramos cosas, dudas. Lo que me interesa es la vivencia, ¿no? Profe, Sí. ¿Quién habla? Flor Cortés. ¿Quién habla? Perdón. Flor Cortés. Ah, porque a mí se me corta un poco el parlante. Bueno, dale. Contanos. A mí en lo personal me costó un poco porque mi periodo es irregular. Bastante irregular porque tengo problemas hormonales debido a la prolactina. Entonces se me hace un... Claro, no podías saber exactamente en qué parte estabas. Claro. Bueno, Entonces pero como que supusiste alguna Claro. etapa. hice como más o menos, bueno, no sé, supuse la cantidad de días como para que, digamos, hacerlo más regular, porque viste, generalmente, no sé, viene cada 37 días. Entonces, Ajá. bueno, pero eso pasa la mayoría de los meses, hay meses que no es así. Entonces eso es a mí lo que me costó, al no Perdón, Flor, saber. hay meses que tenés periodos de menos de 28 o que no tenés periodo. Hay veces que no tengo periodo, o por ejemplo, o menos de 28 también. Pero bueno, es como que, Es tu nueva normalidad. Ah, claro, es un desastre, completamente. Pero por eso es que a mí en lo personal me costó mucho saber bien en qué fase estaría en este momento, porque no... claro, claro, claro. Bueno, esto es la naturaleza de los ciclos misma, o sea, hay mujeres irregulares que no pueden saber en qué día y etapa del ciclo se encuentran. Así que más de la variabilidad que tenemos las mujeres con los ciclos. ¿Supusiste qué etapa vos? ¿Que estabas en una larga qué? ¿Etapa cuál? Yo puse fase lútea media, porque, por ejemplo, yo estoy en mi día del ciclo 30, y como supuse que generalmente mi ciclo generalmente es de 37 días, bueno, debo estar en una fase lútea media. Está bueno lo que hiciste, suponer, de acuerdo al largo más o menos regular, promedio que tiene tu ciclo, colocar ahí
en vez de 28 se alarga a 30 y pico y colocarlo como si hubiera ocurrido la ovulación. Claro. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Todos entienden? Sí, bueno. Resulta entonces que para todos, las parejas que tienen por principio respetar, por ejemplo, ciertas religiones que no autorizan, digamos, el uso de métodos anticonceptivos y que solo autorizan los métodos naturales, como la eyaculación fuera de la vagina, antes de, bueno, justamente de eyacular, o el método de Ogino-Klaus, que sería observar la densidad del moco cervical. Entonces, a aquellos que tienen que usar estos métodos, realmente se les complica, se hace un moño, como decimos, tratar de detectar. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿A alguien se le ocurre cómo podría saber, Flor, en qué etapa del ciclo aproximadamente se encuentra? ¿Hay alguien que se le ocurra algo? Maja, No digo que le resuelva todo, pero que le ayude más o menos a saber en qué etapa está. Maja, perdón, mientras los chicos piensan esa pregunta, nos quedan 5 minutos en esta reunión. ¿Les parece que cuando se acabe de acá y aprovechar el tiempo nos conectemos a tu aula de teóricos y no tengamos que esperar los 15 minutos de grabación? Perfecto, ¿Les perfecto. Y parece a todos? Se acaba esta grabación y entramos al aula del teórico para aprovechar el tiempo en la media hora que queda. bueno, bien, Juan, Lara. Bien, lo que están proponiendo me parece bien. Una forma sería tomarte la temperatura a la mañana apenas te despertás, para detectar el día que desciende un poquito y luego va a hacer un pico y va a elevarse. Ese día que está un poquito más baja que los días anteriores, porque te los tendrías que tomar todos los días, te va a indicar el día de ovulación. Entonces, ahí estarías segura de que estás post-ovulación, o sea, en la etapa lútea, si hablamos en relación a las estructuras y etapas del ovario. Esa sería una buena forma. Y explico también lo del moco cervical. Si se introducen 2 dedos profundamente en la vagina, se puede tocar una estructura que parece como una goma blanda, no, una goma, una estructura como si fuera una goma, o sea, algo elástica, que es el cuello del útero. Las mujeres deberían colocarse sentadas cómodamente en algún almohadón o en el suelo, con un espejo, y observar con las piernas bien abiertas el interior vaginal. Y esto es una cuestión no solamente de autoconocer su físico, sino también es absolutamente necesario porque la mujer tiene que vencer ciertas creencias y prejuicios culturales que han impedido que toquemos, observemos nuestros propios genitales externos y de los internos, la vagina y el cuello de útero, porque así como todas las manos son distintas, también son distintas nuestras vaginas y nuestros cuellos uterinos. Una vez hecho esto, es muy fácil después detectar inflamaciones, manchas. Obviamente que es necesario ir a una colposcopía, con lo cual eso lo hace el ginecólogo /A, observando lo mismo, pero con un espéculo, luz y más cómodo. Pero si lo hace el ginecólogo, ¿por qué justamente no lo vamos a hacer las mujeres? Ni hablar que también sería muy interesante que maridos, esposas, parejas, bla, 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 también ayuden y observen esto. Es una cuestión de vencer ciertas barreras que voy a confesar, para mí es mucho más difícil a veces que para ustedes, por una cuestión generacional. A nosotros se nos ha retado por tratar de observarnos, inclusive en el jardincito de infantes, o como se llaman ahora los jardines de 4, por
curiosidad de intentar mirar el cuerpo del compañero. Entonces, con los recaudos del pudor y del respeto, por supuesto, pero necesitamos volver a relacionarnos con nuestros órganos reproductivos, observarlos. Todos nos damos cuenta si nos crece un lunar, si nos creció un granito, y no nos damos permiso habitualmente para observar nuestros genitales. Esto es muy importante, los varones también, porque a veces van, vienen, salen corriendo, tienen relaciones sexuales, van, orinan, y jamás se detienen algunos de ellos a hacer una observación precisa de su glande, de su pene, de su escroto. Duele o molesta y siguen sin observarse, o por prurito no concurrir a un proctólogo bueno, en el caso del varón, aclaremos de que no existe el ginecólogo varón para el varón. Directamente el urólogo que estudia, digamos, el sistema excretor en el varón, se encarga normalmente de también, bueno, prevenir, observar y tratar los genitales masculinos o el aparato reproductivo masculino. Entonces, volviendo a esto, uno puede tocar el cuello de útero y sacar, como, bueno, quien se metiera los dedos en el fondo de la boca y sacara saliva, sacar moco del cuello uterino. Y observar, y si se hace con insistencia, observar la viscosidad de este moco. ¿Qué quiero decir? Con esos dos dedos con los que se lo extrajo, a ponerlos contra el pulgar y separar los dedos. Hagamos de cuenta que fuera una saliva muy espesa. La saliva muy espesa, si separamos los dedos, hace un hilo. Y si está más fluida, se corta. No deja un hilo entre los dedos. Lo mismo se hace con el moco cervical. Y el moco cervical está por varias razones en el cuello de útero. Entonces, en el periodo fértil, ese moco se hace más fluido, porque está intentando dejar que los espermatozoides giren y naden a través de él y pasen a fecundar. Entonces, el periodo fértil, si se acuerdan, está por cortar, era aproximadamente 2 días antes de la ovulación y 2 o 3 días posteriores al día de ovulación. Entonces, en esos días, el moco cervical está fluido y transparente. Mientras que en el resto del ciclo se cierra, se hace más denso y blanquecino.